Vamos a ir compartiendo pantalla. Acá. Bueno, ahora sí se está grabando, entonces saludarlos nuevamente, muchachos. Eh, Como les decía, pues ya esta semana cambiamos un poco la dinámica de las clases. Pues espero que hayan sacado el tiempo para conocer, aprender, practicar un poco el lenguaje JavaScript. Igual lo que les decía era como una especie de introducción. Eh, sí, espero que más adelante pues vamos en el tiempo, digamos, de poder profundizar más en el tema. Realmente JavaScript es un lenguaje muy interesante cuando ya estemos como en la etapa de desarrollo, ¿no? Pero igual, sí conociendo o analizando un poco el tema de las actividades y los cronogramas y eso, pues sí los invito a que por favor ustedes vayan estudiando el tema, vayan estudiando JavaScript, vayan estudiando prácticamente cualquier lenguaje que ustedes puedan, ya que pues digamos que las sesiones o las actividades más que todo son muy cortas, son muy puntuales, ¿sí? Y en ese tema, digamos que lo que yo siempre les he dicho, se requiere mucha práctica, se requiere muchas cosas de, digamos, de practicar, de aprender, de contextualizar muchas cosas, sí, para uno poder, digamos, pues, digamos, poderle sacar el provecho al programa lo que más se pueda, ¿no? Al máximo. Entonces, sí, de mi parte, yo les aconsejo, les sugiero que por favor saquen el tiempo, vayan viendo conceptos básicos, la verdad no son difíciles, que todo eso ayude y eso es importante. ¿Listo? Esta semana vamos a tener iniciamos una nueva actividad de proyecto. Ahorita coloco el anuncio porque hoy, digamos, hoy se acabaría una actividad de proyecto. Mañana iniciamos una nueva actividad de proyecto y ya entramos un poquito en el tema de las bases de datos. ¿Listo? Entramos un poco en ese tema. Igual es también, bueno, inicialmente es muy conceptual y así debe ser. Inicialmente el tema de base de datos tiene que ser muy conceptual, tiene que conocerse el tema de base de datos a nivel de concepto primero, tenerlo claro a nivel de concepto, para ya más adelante llegar a la construcción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar un poco. Empecemos mirando acá el cronograma, que tenemos estas tres actividades, que van a ser las actividades siguientes. Entonces, tenemos identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio y modelos conceptuales y lógico para el proyecto de desarrollo de software. ¿Listo? Entonces, estas dos primeras actividades tienen que hacerlas de manera individual, que aquí no estamos hablando, en estas dos primeras no se está hablando de proyectos, sino de un caso de estudio que hay en plataforma, el cual ustedes pues van a tener que desarrollar la actividad basados en eso. Y la última evidencia, que es la de modelos, ¿cierto? La que estoy señalando acá en amarillo, esa evidencia se debe de hacer en grupo. Sí, eso sí se hace porque es basados en el proyecto de ustedes, el proyecto de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, espérenme un momento, corro esto para acá. Y eso sería básicamente las evidencias. Esas evidencias, si ustedes ven, es una nueva guía, una nueva actividad, se llama Guía Aprendizaje 4, ¿cierto? Y como le digo, iniciamos una nueva actividad que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema, ¿sí? Por acá volvemos a toparnos algo de UML en las siguientes sesiones, hablamos ya un poco más en conjunto del diagrama de clases, miren que digamos se va desenvolviendo hasta eso, volvemos a retomar temas, como le digo, ya un poco más especializados, o sea, temas iguales, pero ya de una manera más especializada y más puntual, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar voy a mirar acá, bueno, yo ya tengo la guía de aprendizaje, como les digo, es una nueva guía, la guía número 4, ¿sí? Entonces ya la guía 3, ustedes la guía número 3, ustedes digamos a nivel técnico ya se termina, ya la terminamos con la parte de conceptos básicos de algoritmia, lo último que fueron los arreglos, ¿sí? Toda esa parte.
Y ustedes todavía terminan trabajando en esa guía número 3 con el instructor de inglés y con la instructora que está enseñándoles o están viendo el tema de física. Esos temas con ellos hacen parte todavía de la guía número 3. Yo inicio una nueva guía, ¿cierto? Porque, como les digo, la fase termina, pues iniciamos una nueva guía como tal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a analizar un poco esas primeras actividades y son estas: identificar entidades y relaciones, identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Entonces, mire que aquí nos habla, dice, el modelo entidad-relación es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en el proceso de negocio y el modelo en el que estos se relacionan entre sí. En la siguiente actividad se identifican las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Elabora el modelo de entidad-relación de acuerdo con los requerimientos del software y debe de seguir una norma básica de presentación de un documento escrito. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo de portada, introducción y eso. Dice, elementos a tener en cuenta en el modelo de entidad-relación. Entonces dice, elaboración del modelo de entidad-relación teniendo en cuenta entidades, atributos, tipos de relaciones, tupla, relación entre entidades, claves y tipos de claves. ¿Listo? Esa es como la primera evidencia. La segunda evidencia es sobre el mismo caso de estudio, que ya lo vamos a mirar y ya les voy a decir dónde lo van a encontrar. Es sobre el mismo caso de estudio y dice, esta actividad se centra en la evaluación del modelo entidad-relación, ¿sí? Que es diferente obviamente al modelo relacional, ¿no? Aquí es más que todo el modelo, bueno, sí, entidad-relación, sí, modelo entidad-relación de acuerdo con los requisitos de software. Bueno, revisemos acá. Se parte de la premisa de que una base de datos es una colección de datos organizados y relacionados de alguna forma entre sí. De ahí la importancia de diseñar correctamente la estructura a utilizar en la base de datos. ¿Listo? ¿Qué evidencia nos pide? Espérenme, reviso acá. Pero es que esto es como el concepto. Es esta, diseñar el modelo conceptual y lógico. Entonces dice, el modelo conceptual representa las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos de dominio con los interesados en el proyecto. Además de la definición del problema que tratará de solucionar, tratará la solución del sistema propuesto. Con base en la definición previa y con la lectura del componente formativo, que ya vamos a mirar ese componente, se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del caso de estudio. Dice, elementos a tener en cuenta en el modelo entidad-relación. Dice, realizar el modelo conceptual, tener en cuenta el tipo de base de datos seleccionado, tener en cuenta la especificación del análisis, se debe seguir las normas básicas de presentación. ¿Listo? Entonces, esas son las dos primeras evidencias basadas en el mismo caso de estudio. Y por último, ya nos pide entonces hacer los modelos conceptuales y lógicos para el proyecto de software. Dice, un modelo conceptual es una descripción general de cómo un sistema se organiza y opera. Su tarea principal es especificar y describir los conceptos base, entre ellos con base en la definición previa y con la lectura del componente formativo, conceptos generales de base de datos. Se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del proyecto del desarrollo de software a realizar. ¿Qué deben tener esa evidencia? Dice modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software teniendo en cuenta. Primero, generar el modelo lógico de acuerdo a la técnica seleccionada. Dos, normalizar el modelo lógico de acuerdo con los tipos de base de datos. Tres, crear el diccionario de datos según el modelo lógico. Cuarto, definir políticas de seguridad para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Se debe seguir las normas básicas de presentación y bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces, esto ya es aplicado hacia el proyecto. Mire que aquí ya nos pide, o sea, aparte de la parte conceptual, también ya nos pide, digamos, básicamente normalizar el modelo. Esto es algo importante que se debe hacer. Y también se debe mirar el tema de definir políticas de seguridad para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. ¿Listo? Básicamente esas son las tres evidencias. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar el material. Entonces, el material es este, que ustedes pues lo van a encontrar, pues generalmente, ya les digo dónde, vamos a ingresar nuevamente rápidamente, y es este, espérenme, reviso aquí, porque igual tengo que mostrarles dónde queda dónde está el material de estudio, ¿sí? O el caso de estudio. Entonces, ustedes ingresan a su ficha, y una vez ingresen a su ficha,
Esperemos que cargue. Acá van entonces a entrar ahora por actividad de proyecto 4. Esto pues ya me falta desocultarlo para que ustedes puedan visualizar, y aquí está la guía, que es la que estamos leyendo, y aquí está el material de estudio, que el primer material de estudio que necesitamos es este, conceptos generales de base de datos, ¿listo? Entonces ustedes abren ese, y ¿dónde está el caso de estudio? El caso de estudio ustedes lo van a encontrar aquí en las actividades, que es esta, ¿listo? Es esta, como tal. Esta actividad, aquí, aquí o acá, en alguno de los dos, bueno, van a encontrar el mismo anexo. Ahí van a encontrar ustedes el caso de estudio. Entonces, ustedes ingresan acá y descargan aquí el instrumento y los anexos, o los anexos que están. Entonces, ustedes dan clic acá, espera que descargue. Yo ya descargué ya lo descargué para revisar. Abren aquí el archivo y mire, aquí dice anexo 1. Aquí dice anexo 1, estudio de caso. ¿Listo? Entonces, abren ese anexo. Y este es el caso como tal. Entonces, la evidencia 1 y 2 tienen que hacerla basados en este caso. ¿Listo? Y la evidencia número 3, pues ya es basados en su proyecto. Entonces, vamos a empezar a leer el material rápidamente y para pasar a analizar un poco el caso de estudio, para hacer una especie de ejemplos también que le ayuden un poco al tema. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar rápidamente. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en las clases pasadas. Este material es más que todo para que ustedes lo lean, lo analicen. No vamos a desglosarlo como hemos hecho casi siempre, para pues poder aprovechar el tiempo en otro tipo de información. ¿Listo? Entonces, bueno, la introducción es que obviamente nosotros todo tenemos que almacenar. Todo lo que nosotros programamos, muchachos, pues digamos que es información, y esa información tiene que llegar en algún momento o tiene que guardarse en algún lado, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos forma de guardar, pues nos pasa lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Que, digamos, se va a crear, no sé, un registro, una persona, un menú, cualquier cosa que hemos hecho. Y obviamente esa información sabemos que pues, se borra una vez se cierra el programa, una vez se deja de ejecutar o una vez se actualiza, ¿cierto? Perdemos eso. Entonces, obviamente un software o un sistema de información necesita básicamente, pues, no sé, me atrevo a decir que de manera casi que obligatoria, necesita de un sistema o un modo de almacenar esos datos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a integrar lo que se hace, lo que se programa, lo que se va a diseñar, con un sistema de almacenamiento, que en este caso dice que es un sistema de gestión de base de datos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a almacenar nuestra información en un sistema de gestión de base de datos o en una base de datos. Entonces, acá pues empiezan a hablarnos de conceptos generales, ¿sí? Hablan de, por ejemplo, un diccionario de datos, un catálogo, y aquí nos dan un primer ejemplo. Eso es, por ejemplo, obviamente un Excel, ¿sí? Es un Excel donde tiene, por ejemplo, la fecha de llamada, el número de entrada, el destino, la duración. Aquí, aquí les van a desglosar muy bien cada uno de los conceptos. Y eso es un Excel, ¿sí? Nosotros, ¿cómo conocemos eso? A ver, ¿quién me dice cómo conocemos este tipo de cuadros en Excel? ¿Quién me dice? Como filas y columnas, instructor. Listo, pero el conjunto en total. Luis, Miguel, cualquiera. Profe, pues Tabla. obviamente toda tabla tiene un encabezado, ¿Sí? pues obviamente tiene sus filas, sus columnas, tiene un formato de celda, pues en este caso pues está la fecha con una hora, ¿Sí? el CRS pues creo que es un número telefónico, o sea puede ser un número entero, eh, pues sería eso, así es como se identifica ¿Sí? una tabla de datos. Exacto. Entonces es una tabla, ¿no? Ya también lo había dicho, creo que no sé si fue Sandra o Paula, habían dicho eso. Entonces eso es una tabla, ¿no? Nosotros lo conocemos en una tabla en Excel y eso es eso. Entonces ahí nosotros almacenamos la información, ¿sí? Entonces aquí ya nos empieza a hablar un poco, para que ustedes, les voy dando como un contexto de lo que ustedes van a leer. Ahí nos empieza a hablar un poco, por ejemplo, de este dato Caldate, que es. Entonces aquí nos habla que es un dato para almacenar fecha
y que tiene obviamente una respectiva estructura, ¿no? Tiene una estructura, por ejemplo, de día, año, mes, día, hora, minutos y segundos. Z dice que es un dígito para representar milésimas de segundo en caso de que se llegue a necesitar, ¿sí? Y que esto muchas veces usted lo va a conocer como timestamp. Esa es una palabra que se conoce mucho en base de datos. Es un timestamp, digamos que es un dato para almacenar, básicamente como que registra la fecha en que ha sucedido algo. Por ejemplo, que si esto es una llamada, aquí me está registrando en qué momento se registró la llamada. Entonces, una se registró, por ejemplo, la misma fecha, si ustedes ven, tienen casi que la misma fecha, pero una se registró a las 8:48:50, 0, 8:54:14. Entonces, esto es un timestamp, que un timestamp es un dato de fecha, como lo estamos usando acá, pero tiene una particularidad, es que se registra de manera automática. O sea, la sola base de datos, cuando uno lo configura como timestamp, me permite a mí guardar la información o captura la fecha exacta en ese momento y guarda la información, ¿sí? O queda el registro como una información. Después nos habla que existen otros dos datos, que son estos que están acá, que es el SRC y el DST, o sea, son como los nombres que le pusieron, ¿no? No es que, ay, ¿eso qué es? No, son los nombres que le pusieron. Pero entonces tiene una particularidad, que aquí nos dice que esos datos, y aquí pues obviamente con lo que ya hemos conocido en algo del tema de algoritmo y todo ese tema, nos dice que esos datos son varchar. ¿Varchar qué son? Son los mismos cadena que trabajamos de pronto en el EPP, o si ustedes lo conocen como cadena. Pero ¿por qué un número? Porque un número tiene que ser cadena. Aquí nos dice primero que puede ser porque el número puede llevar un dígito como el más o un carácter especial como es el más, ¿sí? Pero también hay algo muy importante en este tipo de datos, y es que es habitual que los datos que sean numéricos, que tengan números, pero que no se vaya a hacer ninguna operación matemática, sean guardados más bien como varchar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un número de teléfono, ¿sí? Yo, por ejemplo, no voy a ponerme a sumar un número de teléfono con otro un número, o a dividirlo, o a multiplicarlo, ¿no? O sea, no tiene lógica, no tiene razón de ser. No podemos sumar, por ejemplo, ¿qué le digo yo? La fecha de nacimiento de alguien o el número de cédula de alguien, ¿sí? Esos son datos que, aunque son numéricos, no son como para operaciones matemáticas. Entonces, en ese caso se sugiere un poco más trabajar esos datos, guardarlos en varchar, porque incluso, como le digo, puede tener guardar caracteres, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, no hay problema en crearlos de forma de varchar, porque, como digo, no va a haber operación matemática. Lo mismo habla acá de la duración, dice que es un dato tipo time, que es este. Sí, miren que es mucho más sencillo y es time nomás, o sea, es solamente el tiempo, no está guardando la fecha, sino solamente hora, minutos y segundos. ¿Listo? Y la disposición, no sé si es esta, es un varchar también. En este caso es un varchar de 10. Entonces, aquí nos habla un poco de los tipos de datos que se pueden presentar en una tabla de estas, ¿no? Y esta es la parte inicial de eso, los tipos de datos. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, cuáles son los tipos de datos, los tamaños. Pues obviamente esto tiene una relación directa con los tipos de datos que se crean en un programa, en un software, ¿no? En una variable, ¿no? Es que esta variable es de tipo fecha, pues obviamente, sí. Si, por ejemplo, yo hago un software para esto, pues tengo que crear una variable, por ejemplo, para guardar la fecha, pues tengo que crear una variable que sea, bueno, en este caso puede ser varchar, para que me guarde acá, porque pues no hay, en programación no hay una variable tipo fecha, sino que se trabaja con varchar. Dentro de las variables básicas, ¿no? El varchar, pues ya lo conocemos, es el mismo cadena. El time, pues como digo, también puede ser un varchar, porque tiene caracteres y pues disposición. Entonces, esos son los tipos de datos que uno va teniendo que unir, digamos, los que se hacen en el lenguaje con los que se trabajan en base de datos. Bueno, hay tipos de restricciones y nulidades. Esto pues son como los tipos de datos. Mire que son muy parecidos. Y esto que aparece acá, aquí arribita, ¿qué son? Pues mire, todos estos programitas que ustedes ven acá son diferentes motores de base de datos. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es un motor? Un motor pues es como diferentes programas, digámoslo así, para llevarlo en un concepto muy básico. Son como diferentes programas que existen para crear base de datos, ¿sí? Pero no se le dicen programas o software, sino que se le dicen motores de base de datos.
Ese es el concepto técnico. Todos ellos trabajan bajo un mismo lenguaje de base de datos, el cual se llama SQL, ¿listo? Por eso ustedes ven que, por ejemplo, acá dice PostgreSQL, MySQL o SQL Server. Oracle también lo tiene y todos trabajan bajo un mismo lenguaje que se llama SQL. Lo que pasa es que obviamente cada uno de ellos, digamos que ya, pues como son diferentes empresas, son incluso hasta competencia, pues obviamente cada uno pues ya digamos, personaliza, digámoslo de alguna manera, los tipos de datos que se manejan. Entonces, obviamente son muy parecidos, son muy similares, porque no tendría lógica que una fecha fuera diferente una de otra, pero obviamente también guarda sus pequeñas diferencias porque obviamente ven mejor hacerlo así. Entonces, ustedes ven acá, dice por ejemplo una cadena de caracteres, o sea, cadena, varchar 2, en Postgres se llama character vary, en MySQL se llama varchar y en SQL Server se llama varchar. Cadena texto, pues es un texto, texto, texto y ntext, ¿sí ven? Entero pequeño, o sea, un número pequeño, small int, small in, small in y small in, bueno, ahí no cambia. En entero, o sea, el número normal que conocemos es un integer, int, que es como más diminutivo, y un int también, que ahora también le decimos integer. Fecha, todos son date. Fecha y hora es day acá también. Aquí es timestamp con zona horaria, ¿sí? Con zona horaria, si maneja más 5, más esto, que es lo que uno ve a veces en la zona horaria. Depth time también, esa es también fecha. Y depth time 2, SQL Server, ¿listo? Hora, pues aquí es date. Mire que aquí es más como que es el mismo tipo de dato para cualquiera de las tres. Recuerda que ahora solamente es la hora, ¿no? Fecha es solamente fecha y fecha y hora pues es la unión de ambas. Aquí es time, aquí es time, aquí es time. Y acá es entero con decimales, es float, ¿cierto? Que es el mismo que nosotros le decíamos real. Mira, aquí es real, aquí es float y aquí es float. ¿Listo? Bueno, aquí nos habla un poco de dónde conseguir los programas, la documentación, si ustedes quieren aprender Oracle, quieren descargar el programa. Obviamente hay unos que son de pagos, pero por ejemplo casi todos estos se encuentran con una versión este es gratuito, MySQL es gratuito, SQL Server ahorita es gratuito, pero me imagino que cuando se hace un software ya para producción es donde usted tiene que pagar la licencia. Oracle sí la verdad desconozco, pero creo que también debe tener alguna especie también de gratuito antes de eso. ¿Listo? Entonces ahí está cada uno de ellos. Listo. Bueno, aquí pues nos siguen hablando de los tipos de datos, eso usted lo van a analizar, y aquí nos habla de los diferentes tipos de bases de datos que existen. Entonces, por ejemplo, nos hablan de los tipos de bases de datos que son jerárquicas, que son estas, las que son en tipo en red, digamos que una relaciona con otra, la que obviamente más se usa y la que pues obviamente, digamos, la gran mayoría de las empresas trabaja es modelos relacional, que es esta, ¿sí? Esta que en algún momento lo hablamos cuando hablamos de matrices, es estructura multidimensional, pero esta ya es como en conjunto, más o menos como la tabla Excel. Y esta es orientada a objetos, que pues para mí es casi que lo mismo que relacional, porque cuando uno trabaja orientado a objetos, pues puede trabajar con base de datos relacionales. Bueno, y con cualquiera de estas. Pero esas son las que existen, y eso hay que tenerlo en cuenta con la evidencia más que todo, ese tipo de cosas. Porque en algún punto le dice que tiene que decir cuál es el tipo de datos, qué tipo de datos seleccionó. Entonces, pues, obviamente aquí están las opciones. Clasificación de la base de datos, entonces aquí están, ¿sí? Estática, dinámica, bueno, con documentos. Eso es más como para conocer que existen, pero como le digo, más que todo se centra todo en un tipo de base de datos que son las relacionales. Sistema de gestión de base de datos, pues lo que hablábamos, ¿cierto? Es un sistema de gestión, o sea, es un lenguaje que nos permite y un programa que nos permite nosotros administrar. Y acá hay algo muy importante, ¿sí? Dice que las bases de datos nos permite hacer inserciones, actualizaciones, eliminaciones y consultas de datos usando un lenguaje de manejo de datos, ¿cierto? Entonces, esto es la base inicial de lo que nosotros vamos a hacer también, o lo que generalmente se hace mucho en programación, que se llama un CRUD, ¿listo? Un CRUD, por sus siglas en inglés, significa Create, un segundo, significa Create, Read, Update y Delete, que es lo mismo que nos está diciendo ahí en la base de datos, ¿cierto? Que podemos crear, leer, que es leer es la misma consultar,
actualizar y eliminar. Entonces, eso es lo mismo que estamos viendo acá. Inserción, create, bueno, actualización que es update, eliminación delete y consultar que es read, ¿listo? Entonces es exactamente igual. Entonces van a leer esto también del tema, van a conocer y aquí pues ya entran en el tema del modelo entidad-relación, ¿listo? Entonces, obviamente tenemos que conocer conceptos como qué es una entidad, qué es un atributo, qué es una relación, ¿sí? Entonces, ustedes van a leer esta parte, van a conocer, pero básicamente todo el tema del modelo entidad-relación se basa en esto. Un modelo, muchachos, porque hay dos conceptos diferentes. Hay uno que se llama modelo entidad-relación, ¿cierto? Y el otro que se llama modelo relacional, que básicamente uno es un pasito del otro, es una evolución muy corta de la ¿cierto? Uno que es modelo entidad-relación, digámoslo así, es aún muy conceptual, o sea, aquí es como plasmar, ¿cierto? Lo que se va a hacer y obviamente es mucho más fácil de identificar, relacionar, conocer, sí, todo ese punto. Y ya cuando se tiene el modelo entidad-relación, ya pasamos a un modelo relacional, que el modelo relacional ya es hacer la base de datos. ¿Listo? Un modelo relacional es el producto, digámoslo así, de crear la base de datos. Entonces nosotros estamos apenas es en el modelo entidad-relación. ¿Sí? Y como le digo, todavía es muy conceptual. O sea, el producto de esto no es más sino un diagrama, ¿sí? Que se llama el diagrama del modelo entidad-relación, o el MER. ¿Sí? Entonces, este modelo entidad-relación nos habla de cosas muy sencillas como es entidad, atributos y relación. Entonces, una entidad es esto, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente nos dice que, bueno, por ejemplo, acá, entonces, por ejemplo, el modelo de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamada entidades y las relaciones entre estos objetos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad o una cuenta bancaria también puede ser considerada una entidad. Entonces, esto es una entidad, una cuenta es una entidad, un carro es una entidad, ¿cierto? Y por ahí una vez, si de pronto alguien se acuerda o estuvo presente, hablamos una vez por allá en programación, hablamos de lo que era una clase, ¿no? Entonces, ¿eso qué son? Pues la clase, pues es lo mismo como se le dice también a eso, a una persona, a una cuenta bancaria, a un carro, a una silla, a una mesa. Entonces, es básicamente lo mismo, ¿listo? Entonces, una entidad es eso, es algo que representa y es algo que nosotros conocemos en el mundo real. O sea que yo también puedo decir que una entidad básicamente es básicamente todo lo que ustedes ven en este momento alrededor de ustedes, ¿sí? Un computador o un celular o un teléfono, o un televisor, o una nevera, o bueno, lo que sea, una moto, un carro, ¿sí? Todo eso son entidades, ¿sí? Ahora, también cada una de esas entidades tienen atributos. Cuando nosotros hablábamos de clases, que incluso la siguiente sesión creo que habla de eso, de clases. Pero cuando nosotros hablamos de clases, que fue en la... Ah, bueno, yo me acuerdo, es en la sesión en línea cuando hablamos del diagrama de clases, ¿cierto? Entonces yo les explico a ustedes eso, ¿no? Las clases tienen atributos, tienen características. Pues mire que acá también una entidad tiene también atributos y obviamente son los mismos, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, solamente que lo estamos hablando desde dos puntos de vista diferentes. En este momento lo estamos hablando a nivel de, digámoslo así, conceptual de una base de datos, que es el modelo relacional, pero obviamente también lo podemos hablar a nivel del lenguaje o de software, que es el diagrama de clases, pues lo podemos hablar en ese momento el diagrama de clases, pero es básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, miren que una entidad tiene también atributos, nombre, apellido, edad, identificación. Una cuenta pues tiene el número de cuenta, el saldo, la fecha de creación. Puede tener ahí el número, bueno, el número no, ¿qué le digo yo? Saldo, fecha de creación, no sé, préstamos, todas las características que pueda tener una cuenta, ¿no? Y así sucesivamente. Y después de eso, tenemos que hacer las relaciones, ¿sí? Alguien, a ver si alguien se acuerda, vamos a gastar un minuto de tiempo en esto. ¿Cómo se llaman las relaciones entre clases? A ver, La relación, ¿cómo? las clases son, como es que le decían? Entre clases, ya le digo, se me acordar. Hágale, hágale, hágale. Herencias, no. No, Entre casi. clases.
Empieza por A. Profe, ¿no son acciones? No, esos son los métodos, que aquí no van los métodos. Ok. Empieza por A. A ver, ¿quién se Los acuerda? atributos. ¿Atributos? No, que ya los atributos están ahí, míralos. AS. AS. ¿No acuerdan? Paula, ¿no se acuerda Paula? Albeiro, que por ahí también está conectado. De pronto asociaciones, no. Exacto, muy bien, asociación, ¿cierto? Entonces, en las tablas, en base de datos, una clase, perdón, en una clase se asocia con otra, ¿no? Entonces, la asociación que era pues como qué relación tiene esa clase con la otra, ¿no? Entonces, esa es una asociación y obviamente también existía la multiplicidad, ¿sí? Pues acá, muchachos, esos dos conceptos, o al menos el tema de asociación, es la relación que existe, ¿sí? Y obviamente la multiplicidad también está presente acá, pero ese está más, bueno, también está presente también en el modelo de relación. Entonces dice acá, la relación es una asociación entre varias, sí, mire, una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación titular, o sea, la titular de la cuenta, o sea, ese es el nombre de la relación, titular. Asocia a un cliente con cada cuenta que tiene, de la cual es titular, ¿cierto? Entonces dice, se verán más claros en un diagrama, pero antes se debe considerar los siguientes elementos. Entonces, mire, entonces, una asociación entre persona y cuenta, ¿cuál es? Pues es un nombre que nosotros le colocamos, como qué tipo de existe. Entonces, es la asociación se llama titular. ¿Por qué? Porque una persona, pues, es dueña de una cuenta. Entonces, ese tipo de relaciones le llaman, por ejemplo, titular. Listo. Es eso, pero si es, miren si cómo las cosas, digamos, encajan, tanto el diagrama de clases, cómo va encajando con el tema de modelo. ¿Por qué? Porque yo siempre les dije a ustedes en un momento, el diagrama de clases es el insumo más importante para hacer la base de datos, o sea, para incluso llegar a hacer esto. Entonces, si ustedes tienen un buen diagrama de clases y ustedes le hicieron correctamente la asociación, la multiplicidad, pues de ahí tienen que sacar digamos, el insumo, la información para poder hacer, por ejemplo, el modelo relacional pero el modelo de entidad de relación de su proyecto, que es la tercera evidencia que se está pidiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nos muestra una tabla, dice tablas de una entidad de relación. Entonces, por ejemplo, está el ID de la persona, que ahorita más rato les comento que es un ID, el país, la identificación, el correo, los nombres, apellido y edad. Y aquí, por ejemplo, la tabla de la cuenta, ¿no? Esta es la tabla persona, tabla persona, que son estos mismos que están acá. Nombres, bueno, no sé si, no, creo que incluso tiene más datos, pero casi todos, nombre, apellidos, edad, identificación, nombre, apellidos, edad, identificación. Le metieron correo, que está bien, y país, y el ID que ya les digo que es. Número de cuenta, entonces aquí está el número de cuenta, el titular, el saldo y la fecha, que es esto mismo acá. ¿Sí? Entonces mire que existen. Y ahora, pues ingresa acá un nuevo registro que son las tuplas. Bueno, las tuplas, ¿qué son? Son las mismas filas de un registro. O sea, un registro es una tupla. Todo esto, digamos, Annalise Méndez, 34 años, eso es una tupla. Entonces dice, las tablas de la figura anterior muestran cada uno de los conjuntos de registros. La tabla persona muestra, por ejemplo, 6 registros y la tabla cuenta muestra 9 de ellas. Cada uno de esos registros representa un objeto, es decir, de la tabla persona hay un objeto. Esa palabra objeto, muchachos, ¿es de qué? De clases. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Yo les decía a ustedes, cuando una clase hace una instancia, ¿qué crea? Crea un objeto, que es una copia de esa clase, ¿no? Mire que aquí lo nombra. Aunque esa palabra objeto es muy del diagrama de clases, es muy del lenguaje, aquí casi no, pero pues obviamente lo habla porque pues nosotros conocemos un objeto. Bueno, que en este caso pues sería feo decirle a una persona objeto, pero pues como le digo a nivel conceptual es así. Todos somos objetos, sí, pero es eso, o personas. A la agrupación de los datos de cada registro se le llama tupla, ¿sí? O sea, todo esto en conjunto se le llama una tupla o registro. Y y en términos sencillos, una tupla en una base de datos es el conjunto de todos los atributos, o sea, todas las columnas de una fila, lo que les decía antes. Uno, analista, eso es una tupla, sino que es el tecnicismo, digámoslo así.
Relaciones entre entidades. Entonces, para eso, muchachos, para, digamos, relacionar, dice que tenemos que tener en cuenta, obviamente tenemos que relacionar las tablas para poder decir que existe. Por eso es que esto se llama un modelo entidad-relación, ¿cierto? Un MER, modelo entidad-relación. Es, para que exista una relación tenemos que empezar a hablar de las claves, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa una clave? Una clave, muchachos, existen claves que se llaman primarias. Por aquí más adelante vuelven y lo nombran. Una clave primaria tiene una característica muy importante y espero que por favor nunca se les olvide. Una clave primaria tiene una característica y es que es única. Única. ¿Qué significa que sea única? Pues significa que ahí, así como estamos viendo esta tabla, no puede existir un registro que tenga esa misma, casi siempre un mismo número. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo identifico acá en la clave, yo identifico que el número de identificación es la llave primaria de la persona, ¿cierto? Entonces, significa que nadie más en esta tabla va a poder tener, por ejemplo, este número. ¿Sí? Y obviamente pasan, o sea, eso es un ejemplo real que nosotros tenemos obviamente en cualquier país, ¿no? Nadie tiene el número de cédula de nadie de otra persona, ¿sí? Entonces, eso es algo único, es un registro, un dato único, pero obviamente sí puede existir alguien que se llame José Omar, más José Omar en el mundo, o Armando, o Andrea, o Annalí, ¿cierto? O sea, pueden existir muchos, pero no existe nadie, por ejemplo, en Colombia, que tenga este mismo número de cédula de Annalise, ¿sí? Entonces, eso es, ya vamos para allá, porque también está el ID, ¿sí? Entonces, este tipo de dato puede ser único y nos puede servir perfectamente para relacionar. Aquí también está el número de cuenta, que también obviamente el número de cuenta tiene que ser único, porque obviamente a dónde le giran, o el número de celular también, ¿no? Entonces, el número de celular, por ejemplo, hoy en día con todo el tema de NEC y todo eso, pues obviamente tiene que ser único, o si no, ¿qué tal dos personas teniendo el mismo número de celular? Entonces, esos datos o ese tipo de registro no, de dato, ese tipo de dato tiene que ser único. Ahora, Albeiro dice, bueno, ¿y el ID? ¿Y el ID entonces qué pasa? Por ejemplo, aquí ustedes ven un ID. El ID, muchachos, de una, pues que a casi todo le ponemos ID, es un tipo de dato que nosotros le anexamos. ¿Listo? O sea, le anexamos o lo agregamos. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes van a encontrar muchas tablas donde no existe un dato único. Ustedes van a decir, uy, pero ¿cuál es el dato único? Pero también, porque aquí está la identificación, también se hace como, en muchos casos, se hace como medida de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente es muy diferente decir, por ejemplo, que Albeiro sea, voy a usar un número acá, Albeiro sea, por ejemplo, el ID en la base de datos o el registro número 1025446732, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahí estoy generando una vulnerabilidad, porque estoy usando un dato que puede ser vulnerable, porque estoy dando a entender que esa es la identificación, ¿cierto? Y que ese es el ID con el que se está guardado el registro Albeiro. Pues, ¿qué pasa? Pues que si yo conozco eso, yo quiero, pues obviamente, hackear o quiero ingresar, pues, digamos, robarme toda la información y, digamos, están todos ustedes ahí, pues fácil. Yo me busco, por ejemplo, el número de cédula de Iván y ya sé que esa es la identificación de Iván, ¿sí? Digamos que la identificación de Iván es 123, pues solamente yo busco, no sé, por internet, por alguna forma busco el número de identificación de Iván, digo, ah, pues ese es el número de identificación, ese es el ID, o esa es la llave primaria de la tabla de tal. Entonces, mire que hay una pequeña vulnerabilidad. Entonces, muchas veces se usa un ID que obviamente también por orden, por organización, se genera de manera consecutiva y obviamente es un dato que se le agrega pues, para, primero que todo, pues tiene que ser único y segundo, pues para obviamente, digamos, blindar esta información, que ninguna información esté, pues digamos, vulnerable o esté, digamos, sí, que se pueda conocer, ¿de acuerdo? Porque si no sería muy fácil, digamos, ser hackeado, robar la información. Igual pasa con esto. Entonces, por eso les decía que casi a todo le agregamos ID por lo mismo, por un tema de seguridad. ¿Listo? Pero obviamente
no significa que no pueda usar la identificación si quiero, claro, lo puedo hacer. Lo importante es que cumpla esa regla, que si es llave primaria, tiene que ser único, o sea, no se puede repetir, igual acá el número de cuenta, perfectamente, ¿listo? Entonces, aquí hablan de las claves, hablan de, por ejemplo, acá nos muestra la identificación, aquí lo están colocando como ejemplo y el número de cuenta aquí lo están colocando como ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro de eso existen claves que, digámoslo así para no, esto se llaman claves primarias, ¿listo? Existen dos tipos de claves que se llaman claves primarias y claves foráneas, que ya les voy a explicar cuáles son las foráneas. Pero básicamente acá, solamente acá lo hablan, bueno, con más cosas que existen, o sea, aquí tratan de explicarles que existe algo más, pero como le digo, generalmente se usa solamente eso, ¿listo? Entonces miren que aquí nos muestra, creo que no hay diferencia entre esto, ¿cierto? No es lo mismo, sí, es lo mismo, identificación, ¿listo? Entonces es esa. Y candidata, ¿qué es? Bueno, la candidata es la que nos está hablando, que es esa del ID, ¿cierto? Es lo mismo que les está explicando, solamente acá les dice que se llama clave candidata, por ejemplo, ¿listo? Entonces es eso. Entonces es la que agregamos para un tema de seguridad, para muchas otras cosas. Entonces queda de esta manera. Entonces acá, muchachos, empezamos a hablar de las relaciones, de cómo relacionamos una entidad con otra entidad, ya teniendo identificada, pues en este caso, nuestras claves primarias, aquí no se le llaman, o sea, en este momento, como estamos todavía en el tema del modelo de entidad-relación, la palabra técnica es clave, no es llave, sino, bueno, que eso es lo mismo, o sea, a la hora del test no es lo mismo, sino que es como el tecnicismo. Yo no soy tan amigo de los tecnicismos. Entonces, aquí son claves primarias y aquí está su clave primaria. Entonces, como ya sabemos que hay una relación que existe entre ambas, entonces esa relación se llama titular, bueno, es como nombre que se le pone, y nosotros tenemos que decir cómo se relaciona, cuál es la relación que existe entre esas dos entidades. ¿Que de dónde podemos sacar eso? Pues ahora sí de la multiplicidad, si tenemos el diagrama de clases de la multiplicidad. ¿Listo? Entonces, una persona, entonces, y esto a mí siempre me gusta, cuando ustedes lo hagan el ejercicio, háganlo haciéndolo en forma de pregunta. Yo siempre lo hago así siempre lo leo de esa manera. Una persona, ¿cuántas cuentas puede tener en un banco? ¿Usted cuántas cuentas puede abrir? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas cuentas puede tener una persona? ¿Cómo? Muchas. Muchas, ¿cierto? Ok. Entonces, ya lo hemos leído hacia este sentido. Una persona puede tener N cantidad de cuentas, ¿cierto? Y también es importante hacer la lectura en sentido contrario. Entonces, ojo, acá ya no puedo decir muchas cuentas, porque siempre tengo que partir de iniciar la frase, digámoslo así, hablando de uno. Una cuenta, ¿cuántas? Espérame, por acá abro un segundo. Entonces, pero me borro esto. Entonces, una persona, vamos a poner acá persona, para explicarles. Una persona, ya sabemos que puede tener N cantidad de cuentas. ¿Listo? Entonces, una cuenta. Ya les pongo zoom. Entonces, una cuenta. ¿Listo? N cantidad de cuentas. Ahora vamos a leerlo en el sentido contrario. Entonces, lo que les decía, una cuenta, entonces, una cuenta, ¿a cuántas personas puede pertenecer? Una cuenta, ¿cuántas personas puede pertenecer? A ver, ¿quién me dice? ¿A cuántas personas? A una sola. Exacto, a una sola persona, ¿no? O sea, la cuenta, no sé, número 1, 2, 3, pues pertenece solamente a una persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Ojo a esto, cuando nosotros hablamos de N, que significa muchos, aquí obviamente que es muchos, y eso se vio en el diagrama de clases. En el diagrama de clases, muchos era 0 y habían unas cositas así, y salía el asterisco, ¿cierto? O también se colocaba 1, 3 punticos a muchos. ¿Qué significa? Significa que la palabra N, pues como hablamos de muchos,
En muchos abarca, o sea, cubre también cuando hablamos de uno, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir acá, una persona puede tener una o muchas cuentas, ¿sí me hago entender? Y acá, obviamente, si yo lo leo, le digo, una cuenta puede ser, una cuenta puede solamente tenerla, o el dueño de esa cuenta solamente la puede tener una persona. Entonces, cuando yo hablo en este sentido, cuando yo pongo la N de muchos, una persona puede tener muchas cuentas, pues es como si estuviera, esa persona puede tener la cuenta tal, la cuenta tal, la cuenta tal, la cuenta tal, la cuenta tal. O sea que si yo lo leo en sentido contrario, espera un momento que se me cayó el micrófono, ¿cierto? Entonces, si yo lo leo en sentido contrario, pues lo que estoy hablando es que esa persona o esa cuenta pues pertenece a una persona, esta otra cuenta pertenece a otra persona, y esta cuenta, sí, así sea la misma, pero estamos hablando que una cuenta solamente el dueño es una sola persona, ¿listo? Entonces, cuando ponemos N también abarca el uno o muchos, ¿listo? También ustedes van a encontrar en algunos casos otra letrica que es la M, que es exactamente lo mismo, significa exactamente igual. O sea, se puede usar la N o la M, que es como la nomenclatura normal para representar el muchos, ¿listo? Entonces, eso es lo que significa. Entonces, ojo a lo que aparece acá. ¿Cuáles son los tipos de relaciones que existen? La primera tipo de relación se llama de uno a muchos, ¿listo? Entonces, aquí una persona tiene muchas cuentas, ¿listo? Y está bien, ¿sí? ¿Por qué está bien? Porque también yo lo puedo leer en el sentido contrario y también está bien. Una cuenta pertenece a una persona. Entonces, recuerden que el muchos abarca también uno. Pero obviamente acá solamente una persona, siempre va a ser una persona, una persona, una persona, ¿listo? Bueno, aquí, por ejemplo, nos muestra, miren, el ejemplo, ¿sí? Miren, el ejemplo que incluso le estaba colocando ahí, aquí está mucho mejor. Ana tiene, por ejemplo, esta cuenta y Ana también tiene esta cuenta, ¿sí? Miren, titular 1, el ID del titular es el 1, que es Ana, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, José Omar, que es el 2, tiene una cuenta que está acá, ¿sí? Por ejemplo, el 7 tiene acá una cuenta, el 5 tiene dos cuentas, miren, el 5 que es Víctor José, tiene esta cuenta y tiene esta cuenta, y el 3 tiene una sola cuenta y el 4 tiene también una sola cuenta. Entonces, eso es un tipo de relación. Ahora, habla acá un concepto que es la otro tipo de llave o de clave que se llama llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Pues muchachos, una llave foránea es la forma en que yo relaciono una tabla con otra. Es la forma en que yo tengo que unir esa tabla con otra. Entonces, importante lo que está mostrando acá. ¿Listo? Esperen un segundo, hago acá rapidito algo de 2 segundos. Esto es calibrado. Bueno, pasemos por acá. Entonces, miren, para seguir hablando aquí el tema. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Entonces, esta que está acá, voy a señalarla acá color naranja. Esta de aquí color naranja es nuestra llave primaria. Y esto es importante que lo comprendan. Esa llave primaria que está acá, como vemos que hay una relación, ¿cierto? Y la relación siempre se empieza a hablar. O sea, siempre para poder leer un modelo, siempre se empieza hablando del modelo de la entidad más débil. La entidad más débil en este caso, cuando hablábamos de acá, ¿cuál es? 1. Esa es la más débil, la más fuerte es muchos. Entonces siempre se lee de 1 a muchos, ¿cierto? Y obviamente lo que yo estaba haciendo ahorita era comprobarlo, más no es como la forma en que se lee, sino como una comprobación. Siempre se lee desde la entidad más débil, que es 1, a muchos. Entonces acá, esta, porque obviamente algo que puede llegarlos a darles dudas a ustedes es, bueno, ¿en dónde coloco la primaria y la foránea? ¿Será que es de aquí para allá o de acá para allá? Entonces, siempre se parte de la débil hacia la fuerte, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Que esta que es llave primaria, voy a ponerlo acá como primary key, porque eso es un término en inglés, primary key o llave primaria, ella se vuelve foránea. Voy a agregarla por acá, ¿listo? O sea, que este cosito, va a ser acá un experto en Photoshop, este cosito, o sea, esa llave primaria de acá, se me vuelve foránea. Entonces, acá, muchachos, acá se vuelve foreign key.
¿sí? Llave foránea, foreign key. ¿Listo? ¿Qué significa? Significa que yo tengo que tomar este dato y pasarlo a esta tabla, por eso me lo llevé. ¿Listo? Y ahí se va a volver foránea. Entonces, existen dos tipos de llaves, llave primaria y llave foránea. ¿Llave foránea qué es? Pues es una llave primaria que viene de otra entidad. ¿Listo? Entonces, esta tabla, cuenta, debe tener el número de cuenta, el título, miren, incluso, pues, perdón, incluso aquí está acá, sino que no le dicen ID persona, sino que le dicen titular, ¿sí? Entonces, es esta. Miren. Entonces, la llave, la foreign key es esta de acá. No había caído en cuenta, es esta. Solamente que a mí, por ejemplo, en general no me gusta cambiarle el nombre. Yo siempre le dejo de pronto el mismo, pues obviamente para identificarla, pero bueno, eso ya es como cada quien lo trabaja. ¿Listo? En mi caso, yo soy más de dejarle el nombre para que sepa, ah, es que esta es de acá, ¿sí? Porque incluso hay reglas a la hora de hacer la base de datos, ¿no? Que tiene que uno dejar el ID y el nombre de la tabla, por ejemplo. Entonces, ID y persona, que es de la tabla persona. ¿Listo? Pero miren, ¿sí queda claro ese concepto de que es algo foráneo, que es una llave foránea? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces es eso. Entonces, esa es la llave foránea, que es lo mismo que les está diciendo acá. ¿Sí? Que hace no sé qué, que incluso aquí ya lo muestran en un programa pues, especializado. Persona cuenta, ¿qué hace? ID persona, foreign key, titular. ¿Sí? Que pues para mí será mucho mejor que dijera aquí ID persona porque es más entendible. ¿Sí? Entonces es eso. Bueno, y aquí nos habla ya, bueno, los metadatos que son, pues esos ya son como los tipos de datos, bueno, eso es como los tipos de datos, mire, varchar, no sé qué, ¿sí? Entonces, en conclusión, de uno a muchos se termina convirtiendo en una columna, en una tabla que tiene la multiplicidad de los muchos. Ahora, ¿qué otro tipo de relación existe? De muchos a muchos. La que acabamos de ver es de uno a muchos. Entonces, por ejemplo, acá, aquí nos dice persona, autor y publicación. Entonces, una persona toca, pues, obviamente, primero entender el concepto, ¿no? Se necesita almacenar la información de unas referencias bibliográficas o publicaciones de libros, tesis, artículos que escriben los estudiantes de la universidad y cómo se sabe un libro, tesis, artículos o cualquier publicación puede ser elaborado por más de una persona y a su vez una persona o docente, investigador o estudiante puede tener más de una publicación de su autoría. Entonces, cuando una persona, un estudiante, profesor, en este caso todo está dentro de persona, va a publicar algo, va a publicar bueno, pongámoslo así, en un libro, ¿sí? Para hacer el ejemplo mucho más sencillo. Va a publicar en un libro. Entonces, una persona, recuerden, una persona, publicación. Una persona, ¿en cuántos libros puede publicar? A ver, ¿quién me dice? ¿Una persona en cuántos libros puede publicar? En muchos. En muchos, ¿no? Entonces, en N, muchas publicaciones. Y una publicación, ¿cuántas personas puede, digamos, tener? O autores, ¿cuántos autores puede tener esa una publicación? Digamos que un libro o una revista. Una publicación, ¿cuántas personas puede tener? Digamos, publicación, hablemos de publicación de una revista, por ejemplo. Varias. Varias, Dependiendo de... ¿cierto? Sí. Entonces, N también. Entonces, miren, acá, a diferencia del ejemplo anterior, en ambos sentidos existe el uno a muchos. Una persona puede publicar en muchas revistas y una revista, para no llamar la publicación, y una revista puede tener muchos autores o puede estar escrita por muchas personas. Entonces aquí ya se crea una relación que se llama de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque es esta de publicación, ¿cierto? Esta de publicación y esta de persona. Recuerden que la N representa el 1 también, o sea, también está ahí incluido el 1. Entonces es de muchos a muchos. N a N, ¿listo? Entonces, ¿qué es? N a N. Una persona puede crear muchas publicaciones y una publicación puede estar escrita por muchas personas, ¿listo? Entonces, se hace el mismo trabajo, se identifican los atributos. En este caso también la publicación tiene ID publicación, ¿sí ven? Tipo, título, edición.
editorial, bueno, fecha de publicación, todo eso. ¿Listo? Y acá nos muestra, entonces, cómo se hace para, digamos, relacionar. Ya no podemos hacer esto que acabo de hacer. ¿Listo? Porque si yo pongo el mismo ejemplo, o venga, me llevo este, para explicarles desde acá. Si yo pongo esto mismo y trato de hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo esto, el ID persona, y lo coloco acá, en esta tabla, y tomo el ID publicación, y la coloco acá en la tabla persona, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un cruce de referencias, o sea, estoy señalando de acá, estoy haciendo una relación de aquí para allá, ay, ¿qué pasó? De aquí para allá, ¿cierto? Estoy haciendo una relación de aquí para allá, pero a la vez estoy haciendo una relación de aquí para acá. ¿Y esto qué se vuelve? Se vuelve un ciclo, se vuelve... Entonces, aquí es donde hay un problema porque, como ustedes ven, existe algo que se llama una dependencia. ¿Listo? O sea, ¿una dependencia qué es? Pues que una de las dos tablas tiene que tener inicialmente un registro para poder hacer la otra, ¿sí? En el caso del anterior, aquí pues no había problema, porque aquí primero se crea la persona. Por ejemplo, cuando usted va a un banco a crear una cuenta, ¿qué hace? Primero lo registran usted, ¿no? O cuando usted va a abrir una cuenta virtual o algo, primero usted se registra. Y después, acto siguiente, usted crea su cuenta, ¿sí? Entonces, primero va un paso y una vez se ha creado la persona, pues después crea la cuenta, pues y ahí ponen su llave foránea o de esto que es el titular, que es usted. Pero en este caso hay un problema, porque si yo voy a crear una tabla, debo de colocar la publicación. Perdón, si voy a crear una persona, debo crear la publicación y la publicación no existe. Pero si yo voy a crear una publicación, debo tener una persona. Entonces, se me vuelve algo cíclico, o sea, es una dependencia y obviamente nunca voy a poder crear ninguna de las dos porque obviamente depende una de otra. Entonces, obviamente no puedo hacer eso. Para eso, cuando se hace una relación de muchos a muchos, entonces no, la llave primaria, que obviamente hay que hacerla, no se lleva hacia la otra tabla, sino que se crea una nueva tabla, ¿listo? Entonces, importante eso. Cuando las relaciones de muchos a muchos, nace una nueva tabla, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven acá, las llaves primarias, pues obviamente hacen el mismo trabajo. La llave primaria se vuelve foránea y la llave primaria de acá también se vuelve foránea. Entonces, estas dos son llaves foráneas, pero entonces aquí lo más importante es que se debe crear una nueva tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Autor, que es obviamente el producto de la relación, ¿sí? Autor. Entonces, aquí está. Obviamente a esta tabla le faltan cosas, porque aquí también debería tener, aquí en ladito debería tener el ID de esa tabla, que llamaría ID autor, como se llame acá, ¿listo? Pero es eso. De esta manera, pues digamos que yo puedo crear la persona, puedo crear la publicación o puedo primero crear la publicación después la persona, no hay ningún problema. Pero a la hora de registrar aquí, de quiénes son, pues ahí es donde empiezo a llamar a uno, ¿no? Entonces, el primer autor, la persona fue tal, la publicación fue tal. El segundo autor, que aunque yo no le llamaría autor realmente a esta tabla, ¿sí? Yo le llamaría a esto, no sé, diferente, no sé, como la lista. ¿Listo? Entonces, ahí voy agregando y aquí pues van sus llaves primarias, que sería, como le digo, una llave totalmente distinta. ¿Listo? Santiago, ¿tiene una pregunta? Sí, es que no sé si soy solo yo, pero la tabla en donde se relacionan los dos IDs no se alcanza a ver. No sé si es Ok. por la resolución de tu pantalla. Puede ser. Ah, Espérame, ahí, espérame que estoy. ya ahora. Eso, ahora sí. No sé si Listo. era solo yo, pero gracias. Sí. Entonces, eso que les decía, ¿no? Entonces, miren, incluso las mismas, yo estoy señalando las mismas flechas que están aquí en la imagen, ¿no? Son las mismas. Entonces, a lo que voy. Las llaves primarias se vuelven acá foráneas, o sea, eso nunca va a dejar de existir. Siempre la primaria se vuelve foránea. Y acá esa tabla nueva, pues debe tener aquí, pues, una llave primaria, que pues obviamente, conceptualmente todavía nunca se pone, ¿sí? Pero obviamente ya en algún momento se debe tener su llave primaria. Espérame que esto se me descuadró. Se descuadran las flechitas, pero bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, ahorita sí, miremos acá, aquí nos muestran cómo queda, miren, si ven lo que les decía, entonces aquí queda la relación,
Y existe otra última relación que rara vez se ve, pero se llega a ver, que es una relación de 1 a 1, ¿de acuerdo? En este caso, nos muestra, nos dice que, espérame a ver si es que tiene contexto del ejemplo, no, creo que no. Entonces, por ejemplo, acá la persona es, digamos, el empleado. Entonces dice acá, una persona es un empleado, ¿listo? Entonces, ¿qué es una relación de 1 a 1 realmente? Una relación de 1 a 1 es donde existen dos entidades, en este caso todavía hablamos de entidades, ¿cierto? Pero entonces, digamos, obviamente no puede, o sea, una persona, por ejemplo, no puede ser muchas veces un empleado. Una persona es un empleado y un empleado, pues, es una persona, ¿no? Entonces, haga de cuenta que es el mismo caso del banco, pero entonces ya es una tabla persona con empleados, por ejemplo, una tabla empleados, donde le pueden decir a usted, no, es que usted en este banco es cliente, pero a la vez es empleado. Entonces, usted es un cliente o una persona y a la vez es un empleado. Entonces, ahí no existe una multiplicidad de uno a muchos por ningún lado, porque obviamente, como les decía, una persona pues solamente puede ser un empleado. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Sí? Es lo que tenemos que conocer. En este caso, debe existir de todos modos una relación. Y es donde, por ejemplo, acá, para no esto, ID persona pasa a ser llave primaria también de acá. Significa que esos datos, digamos, es un dato que se le conoce como único. ¿Listo? O sea, digamos, una relación, sí existe una relación de 1 a 1 como tal, pero en este caso no podemos llamarla llave primaria y foránea, porque foránea es más que todo para muchos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es relacionarlo con un dato que se llama único, que único es lo mismo que una llave primaria, o sea, tiene la misma condición y es que no se debe repetir, ¿cierto? Por eso se llama único, un dato único, pero a la vez es un dato que no está destinado al tema de relacionar tablas, sino es un dato único. Entonces, yo puedo decir un empleado o una persona, perdón, aquí puede existir entonces el ID persona, pero lo pongo como dato único, ¿listo? No como primaria o foránea ni nada de eso, ¿listo? Entonces, esa es la relación de 1 a 1. Como le digo, es rara vez se da, pero pues sí se dan los casos. Bueno, normalización, muchachos. Esta parte de normalización yo se los dejo a ustedes para que lo lean de acá. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo de normalización. Quiero avanzar rápido porque ya se me está sacando el tiempo. Y esa parte es como de las más importantes. Pero entonces, esto se lo dejo para que ustedes lo lean y ya les voy a explicar por qué. Entonces, aquí está, no sé qué, Aquí está para que ustedes lean, pues sí, referencial, no sé qué, bueno. Espérame que ya estamos aquí terminando. Y aquí pues ya habla de, eso ya es para hacer la base de datos, ¿no? Eso ya es lenguaje que para mí en este momento no es necesario y no lo están pidiendo todavía. ¿Listo? Entonces esto, digamos, un lenguaje de SQL se divide en DDL y en DML, que no lo veo, creo que es este. Uno es, el DDL es toda digamos, todo el lenguaje, o sea, el lenguaje está en dos bloques, digamos. Uno, que es para la creación de la base de datos, ¿listo? Entonces, para crear tablas, para relacionarlas. Entonces, miren, este es un lenguaje obviamente muy sencillo porque no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje para estructurar las cosas. Entonces, es un lenguaje, por ejemplo, create table, ¿sí? Drop table, que es para eliminar. Esas son sentencias DDL. Y una sentencia DML ya es para la manipulación de la base de datos. Entonces, ya es para, por ejemplo, crear sentencias de insertar un registro, o sea, crea un registro, o modifique un registro, o elimine un registro, que esto obviamente se va a ver más adelante cuando ya toque ver este tipo digamos, de información, ¿listo? Los DSL, bueno, estos casi nunca los he usado, ¿sí? Estos no los usaba y este tampoco. O bueno, de pronto sí, pero no. Los más importantes son los dos primeros, ¿listo? Y pues ya acá hablan de los sistemas de gestión. Obviamente el más usado y el que casi siempre nos vamos a trabajar es por MySQL, ¿listo? Aquí está, es como el más conocido, es como el más habitual para empezar. Quiero detenerme en, por ejemplo, primer punto, ¿dónde podemos hacer los programas? Hay muchos programas para hacer eso, pero también hay uno que se llama DIA. No, creo que es DIA, que se llama. Obviamente hay herramientas en línea, ¿sí? Hay herramientas en línea, pero no me acuerdo, creo que es DIA. DIA. Sí, se llama DIA, el programa es un programita
sencillo, es de escritorio, es ya antiguo, y es esto. ¿Listo? Es un programa, ustedes lo pueden descargar, lo instalan y ahí están todas las herramientas. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar. ¿Listo? Para el tema de normalización, muchachos, que es como el punto más importante acá, obviamente yo les dejo para que ustedes lean, comprendan esta parte, pero entonces, entrando en eso, y yo les voy a pasar una presentación que es muy buena, que es una presentación de base de datos. ¿Sí? PPT, un segundo. Esta es una presentación que yo tengo sobre el tema de base de datos. Por ejemplo, cuando yo tengo que orientar todo el tema de base de datos, yo me baso en esta presentación. ¿Listo? Es una presentación muy extensa, tiene 140 diapositivas, pero acá habla de todo, desde lo principio de base de datos, que es un sistema de gestión, ¿sí? Cómo inició, o sea, cómo fue que inició el tema. Aquí está, más que todo como para que ustedes lo vayan leyendo. Yo lo saqué de un libro, los 80, no sé qué, y de acá ya empieza a hablar más adelante, bueno, la arquitectura, y aquí empieza a hablar pues de conceptos básicos, ¿no? Registros, que es el mismo tupla, un campo es esto, y un archivo pues es el conjunto de registros o de tuplas. Aquí está, no sé qué, y aquí ya hablan del modelo relacional, que es el modelo relación, ¿sí? O el modelo entidad-relación. Habla de los símbolos, la entidad, la relación, que es la misma que está mostrándome acá, ¿no? Solamente que aquí no me habla de, no nombro los símbolos. Aquí no nombro los símbolos, pero esta es la entidad y esta se simboliza, la relación se simboliza con ese rombo, ¿no? La unión, pues que es una flecha, sino que acá no puedo poner una flechita. Los atributos, ¿cierto? Los atributos principales o clave primaria que se representan con un círculo normal. Un atributo normal, ¿qué es? El atributo apellido, edad, es un círculo normal. Una llave primaria se representa con un puntico y una llave foránea pues es con los dos colores, que ya pues lo que hemos visto. Acá hay incluso ejemplos para que ustedes lo vayan viendo. Miren, por ejemplo, alumno, matrícula alumno, ¿cierto? O número de matrícula, clave de la carrera o el código de la carrera, clave del profesor o el código del profesor, clave de la materia o código de la materia, ¿cierto? Y acá hay unos ejercicios que ustedes pueden, si quieren, ustedes pueden leer el ejercicio, tratan de resolverlo, es muy interesante ese ejercicio, ¿cierto? Voy a saltarme eso para que ustedes no lo vean y pues ahí están las soluciones. Y acá, en la diapositiva 35, empieza lo de normalización. ¿Qué es normalizar una base de datos? Pues normalizar, muchachos, es que yo no, o sea, en una base de datos yo no puedo tener todo unido, ¿no? Yo no puedo tener todo pegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener toda la información de manera, por decirlo así, unida, se presentan varios problemas. Dentro de ellos y los más importantes, y aquí incluso en esta tabla lo podemos ver, es que se empiezan a repetir los datos, ¿no? Mira, aquí por ejemplo dice DST, que es como un código, y mire que se empieza a repetir, 444, o sea, todos estos son de ese DST 444, estos todos son del 666, estos son del 444, bueno, acá hay un texto que también hace parte de eso, sí, así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber repetición de información. ¿Y eso qué empieza a hacer? Empieza a aumentar el tamaño de los registros o de la base de datos, empieza a volverse más y más y más y más, digamos, pesada. Entonces, obviamente, una solución a eso que tiene que hacerse es normalizar la base de datos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de normalización, empezamos a hablar de que existe una tabla, pero esa tabla hay que empezar a separar. ¿Sí? Por acá, pues, obviamente, les voy a dar los ejemplos. Espera un momento. Y aquí, por aquí tienen que mostrarme cómo se separa. La presentación obviamente lo hace mucho más sencillo, ¿no? Entonces aquí nos muestra, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de normalizar, ¿listo? Cada una es como un nivel más, un nivel un poquito más avanzado. Pero obviamente nosotros, o casi siempre ustedes van a encontrar que se hace hasta máximo la tercera forma normal, se llama así. O sea, siempre se normaliza una base de datos en las 3 primeras. ¿Por qué no se usan las otras 3 siguientes? Porque realmente, como yo siempre le decía a los muchachos o a las personas que me han preguntado, las últimas 3 está más que todo enfocada a bases de datos que son muy grandes, que son gigantescas. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez que ustedes se van a dar cuenta, cuando vean lo de normalización, se van a dar cuenta que
cada nivel de normalización es como más minucioso, es más detallado, ¿sí? Y mira muy detallado. Realmente casi que la que hace casi todo es de la primera y hasta la segunda. La tercera ya es un poquito más detallada de la segunda y así sucesivamente. Entonces, nosotros en una base de datos normal, un proyecto normal, realmente llegar a hacer normalización a esos niveles no vale la pena, porque es muy mínimo lo que vamos a obtener, digamos, de beneficio. Pero esas formas normales sí se usan cuando son, digamos, bases de datos muy grandes, que yo lo que siempre he dicho, por ejemplo, Google, Facebook, YouTube, que ellos manejan miles de registros de usuarios, ellos sí necesitan que sus bases de datos tengan esas formas normales y no sé si existan hasta más. ¿Por qué? Porque obviamente como ellos manejan grandes cantidades de volúmenes, cualquier cosa que le hagan a la base de datos que por registro le hagan un ahorro, por ejemplo, de un kilobyte, pues multiplique un kilobyte por, no sé, 200 millones de registros. Pues eso es mucho espacio, eso es mucha información. O sea, pero para nosotros no, o sea, un kilobyte por, no sé, 2000 registros por mucho. Pues eso no es mucho, o sea, son 2000 kilobytes, ¿sí? Que eso son, ¿qué? Como 20 megas, más o menos. Entonces, a eso es a lo que voy. ¿Listo? Por eso siempre la base de datos se trabaja hasta máximo una tercera forma normal. Y aquí pues les va a explicar, le van explicando las tres primeras, hablan de qué son las tres primeras, ¿cierto? Y aquí hablan más o menos de la segunda forma. Y acá hay un ejemplo, que el ejemplo parte de una tabla normalita, como la tabla de Excel. ¿Listo? Es como la tabla de Excel. Y aquí empiezan a mostrarles y a explicarles qué es lo que se tiene que separar. Entonces, la primera forma normal se enfoca en separar donde se vean cosas repetidas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es una tabla de artículos de compras. Entonces, se separan cosas que son, por ejemplo, repetidas. Aquí les van a decir que son repetidas y que son dependencias. ¿Listo? Entonces, las cosas que son repetidas, entonces se dividen, por ejemplo, en órdenes. Ese es el nombre de la tabla que se le pone, órdenes y artículos órdenes. ¿Listo? Entonces, ahí está la ID de la orden y aquí está el artículo. Después de eso, pasa a la segunda forma normal. Entonces, acá le dice que, por ejemplo, esa tabla de una vez pasa a la segunda forma normal. O sea, al pasarla, la normalización es un proceso que se hace para validar si la base de datos está bien. Entonces, esta se está validando en segunda forma normal y se nota que, o se ve que ya no necesita, entonces se salta un momento, o sea, no necesita pasar por segunda forma normal. Y esta otra, sí. ¿Por qué? Porque la segunda forma normal dice que tiene una dependencia transitiva o funcional. Entonces, está bien cuando todos los atributos son dependientes de la primera, de la llave primaria. ¿Listo? Y cuando hay una dependencia transitiva, es que un atributo no depende de la primaria, sino que depende de otro. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé si por ejemplo aquí les puedo mostrar en la tabla. Por acá, o sea, una llave primaria que es, por ejemplo, que si yo cambio el NID del proveedor, pues cambia el correo, ¿no? Porque si este NID cambia a otro, bueno, incluso esto es un GIF. Si esto cambia a otro, por ejemplo, si esto cambia, no sé, 1, 2, 3, pues el correo es otro porque es de otra persona, ¿cierto? Entonces, significa que este atributo correo depende de la llave primaria. El nombre también cambia, claro, entonces también depende. El teléfono también cambia, depende. ¿El código del producto cambia? No, porque también puede que el 1, 2, 3 también lleve este producto. Entonces, este atributo acá no depende de él. ¿Listo? ¿El producto depende de quién? ¿Depende de la llave primaria? No. Depende de que si yo cambio este código, también cambia de eso. Entonces, este producto depende del código del producto. Entonces, eso es a lo que hace referencia acá. Sí, o sea, el producto depende del código producto, entonces es una dependencia transitiva. Entonces, eso me lleva a que tengo que crear una tabla o separarla de esto. ¿Listo? Y entonces te vas a dar cuenta que aquí se van a crear dos tablas, que incluso el ejemplo es muy parecido. ¿Sí? Entonces, es eso. Estas son las dependencias transitivas. ¿Listo? Si ustedes ven por acá, tienen que aparecer la tabla por aparte. Creo que era persona. Bueno, es que no sé si es el mismo ejemplo, pero creo que sí. Entonces se separa. Y aquí, pues aquí sí lo muestro, ¿no? Entonces, que la dependencia, no sé qué, y aquí sí se separa, entonces quedan estas dos tablas. Y en la tercera forma normal es algo muy parecido a la segunda, donde estas ya pasan, o sea, pasan también en la tercera forma normal, pero la anterior, esa sí tiene que hacerse, tiene que pasarse a tercera forma normal, que es separarla, ¿listo? O sea, es que a la final de esa tabla termina siendo una base de datos de 4 tablas, ¿listo? Entonces, ahí ya se hizo normalización. Acá hay otro ejemplo muy similar, se hace el mismo proceso, ahí le va mostrando cómo va separando, y a la final termina siendo una base de datos de 4 tablas, ¿listo?
Y aquí pues ya en la presentación empieza a hablar de base de datos, de códigos, de DML, de todo ese tema, ¿sí? Y esto ya es netamente SQL, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que, pues repitiendo acá la evidencia, espérenme un segundo, ya repitiendo la evidencia, tienen que hacer eso, tienen que hacer el modelo relacional, bueno, del caso de estudio, que no lo vimos a la hora del test, ¿cierto? El caso de estudio es el siguiente, vamos a leerlo rápidamente. Dice, obtener el diagrama relacional para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión. Indicar las entidades, interrelaciones, etcétera, que se deducen de cada una de las reglas. ¿Listo? De cada aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad y país. Mire que les mandan la información. En cada aeropuerto pueden tomar, espérame un segundo que me están escribiendo. Espérame un segundo. Entonces, ahí está. Entonces dice, bueno, por ejemplo, cada aeropuerto se conoce por su código, nombre, ciudad y país. En cada aeropuerto puede tomar tierras diversas, modelos de aviones. El modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas o de puestos. En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. En cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, si línea aérea, y días de la semana en que existen dichos vuelos. O sea, aquí hay que coger eso y desmenuzarlo. Entonces, hay que empezar primero haciendo que la identificación de las entidades, después la identificación de sus atributos y después empezar leyendo todo esto, pues las respectivas relaciones. Cada programa de vuelo despega en un aeropuerto y aterriza en otro. Los números de vuelo son únicos para todo el mundo. En cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Todos los aeropuertos contemplados están en activo, es decir, tienen algún aterrizaje y algún despegue. ¿Sí? Todo esto, sobre este caso de estudio, ustedes tienen que hacer la actividad 1 y la actividad 2. ¿Listo? Entonces, en la actividad 1, pues es eso, crear las entidades, los atributos, las tuplas, todo eso. En la actividad 2, ¿sí? Ya tienen que hacer, es que es la actividad 2. Dice acá, tener en cuenta el tipo de base. Bueno, ya tienen que hablar del tipo de realizar el modelo conceptual, tener en cuenta el tipo de base de datos, tener en cuenta las especificaciones del análisis. O sea, eso es más contextual, la segunda. La primera es más de hacer, la segunda es más contextual. Identificar todo eso, ¿listo? Y ya la tercera es sobre el proyecto de ustedes. O sea, tienen que hacer lo mismo. Obviamente, hacer normalización, crear el diccionario de datos, eso lo pueden buscar, no es difícil. Definir políticas de seguridad, de integridad, de confidencialidad y todo eso. Entonces, por ejemplo, el tema de la llave primaria es importante. Dentro del tema de confidencialidad, muchachos, tengan en cuenta también algo, y es los log, ¿listo? ¿Qué es un log o qué es una tabla log? Ustedes pueden buscar acá tablas log. Una tabla log, muchachos, o campos de log. Espérame si por aquí hay ejemplos de un log. No lo veo. Bueno, una tabla log es como una tabla que nos permite, o campos también, que nos permite tener información de quién fue la persona que hizo algún movimiento en la base de datos, ¿listo? Por ejemplo, un dato log que yo uso bastante es agregar un campo que se llama ID, o que se usa bastante, porque no es el único, sino que se usa bastante, es el ID del usuario que crea, la fecha en que crea, el ID del usuario que modifica y la fecha en que modifica. Ejemplo, yo voy a crear este libro o esta revista. Entonces, a esta tabla le puedo agregar 4 campos, que son los que acabo de decirle. El ID del usuario que creó esto, porque yo obviamente no soy por ejemplo, la última revista. Esta última revista, digamos, yo no soy cualquiera de ellos, soy un usuario del software. Pero entonces, ¿quién la creó? La creó el usuario número 15, y el 15 soy yo. ¿Cuándo la creó? La creó el 4 de julio a las 8:22 de la noche. ¿Listo? De pronto alguien entró al software y vio ese libro y dijo, no, pero eso le quedó mal el nombre. Entonces, otra persona
entra y modifica. Entonces, tiene que existir otro campo que diga usuario modificación. Digamos, el usuario modificación el 18. Y fecha de modificación, 4 de julio a las 8:23. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que está dejando una trazabilidad de quién hizo eso y quién modificó eso. ¿Listo? Entonces, ese es un log básico de eso. Otro log más complejo es no poner los campos acá, sino que básicamente es crear una tabla que contenga los logs de cada una de las tablas, ¿sí? O sea, ya es por aparte una tabla. Esa es como para base de datos mucho más, donde es mucho más importante saber quién le está haciendo las modificaciones, los cambios. Entonces, es una tabla especializada de log para pues, poder guardar mucha más información. Pero en un concepto muy básico, con los datos que están acá, incluso muchas veces se guarda solamente las fechas o el ID, ¿listo? Es eso. Y entonces, como les decía, ya la última evidencia es eso. Y ya, no es más. Entonces, ya tienen que normalizar la base de datos, tienen que crear el diccionario, ¿listo? O sea, tienen que pasar todo eso por normalización. No tienen que crear como tal la base de datos, sino que recuerden que todavía es un modelo relacional, pero sin normalizar, ¿listo? Que tiene que quedar normalizado. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, antes de despedirnos? No, señor. El documento donde salía el caso de éxito, ¿es donde lo descargamos? ¿Está en la evidencia? Sí. Este Sí. el anexo, ese lo encuentran acá, miren. Bueno, yo creo que ya se cerró. Ustedes abren la evidencia, lo que alcanzan a abrir la evidencia como si la fueran a entregar, y ustedes van a encontrar aquí donde dice acceder al instrumento de evaluación o anexo. Descargan eso. Ok, súper. Y ahí está el archivo comprimido. Y en el archivo comprimido, pues van a encontrar ambos, el anexo y pues obviamente también el instrumento de evaluación. ¿Sí? Ahí está el anexo. Recuerde que ese anexo o ese caso es para las dos primeras evidencias, o sea, es para identificar y para diseñar, es el mismo. Incluso en ambos ustedes descargan el anexo, es el mismo archivo. ¿Listo? Y ese lo hacen de manera individual. El último, pues ya como es de su proyecto, pues ese ya lo hacen en grupo y pues ya es de su proyecto la información. ¿De acuerdo? Gracias. Listo, muchachos. Entonces, pues no siendo más, nos hablamos el lunes. ¿Listo? El lunes para avanzar en tema de CSS y seguir trabajando en eso y pues mirar más adelante cómo avanzamos los otros temas. Entonces, nos hablamos el lunes. Bueno, Listo, profe, muchachos. muchísimas Gracias. Hasta gracias. luego. Listo. Muchachos, una feliz noche, nos estamos hablando. Bueno. Bueno, Chao, hasta muchachos. luego. Que estén bien.